Damos el primer punto es la aprobación de las actas de las sesiones anteriores. ¿Algo que queráis que se matice, que se revise? Nada, la aprobamos por unanimidad. Se aprueba. El siguiente punto es el expediente 1409-2025, reconocimiento extrajudicial de crédito número 1-2025. Esto, como sabéis, son facturas de Endesa del ejercicio 2024 que han entrado en el 25 y ahora procede pues, a hacer este reconocimiento de crédito extrajudicial de crédito para su pago. ¿Algo que decir al respecto? ¿Alguna intervención? ¿Nada? ¿Lo votamos todos? ¿Sí? ¿A favor? ¿No? Pues voto a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. El siguiente punto es el acuerdo para dejar sin efecto la delegación de competencia en el consorcio sin perjuicio de adoptar otras acciones legales que procedan del servicio de recogida y tratamiento de residuos. Hace ya unos meses iniciamos este camino para intentar pues bueno, tener como decíamos en aquellos entonces, tener un servicio homologable a los pueblos de alrededor, también aprovechando la economía de escala del propio consorcio. Pero bueno, como habéis visto en el expediente, pues hay una serie de comunicaciones en donde lo que nos vienen a decir todas ellas en resumen es que no cuentan con los medios suficientes, sobre todo con el tema de la recaudación. Por lo tanto, pues bueno, han estimado los técnicos municipales el dejar sin efecto ese acuerdo e iniciar por nuestra parte, por parte del ayuntamiento, la redacción de esas ordenanzas que son necesarias para, de una parte, la regulación del servicio y de otra parte, la aprobación de las nuevas tarifas. ¿Algo que queráis comentar? Sí, cuando quieras. Sí, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida vamos a votar a favor, ya que, como indicamos en el Pleno cuando se trajo este punto sobre la mesa, pues entendíamos que el Ayuntamiento es el órgano competente en controlar la fiscalidad y que de alguna manera cuando se encomienda a otro órgano dejamos de perder ese control, ¿no? Entonces creemos que es muy positivo que desde el Ayuntamiento se tenga ese control y cómo afecta a los vecinos y vecinas del Golete. Gracias. ¿Alguna intervención más? Sí. Sí, a ver, he visto que evidentemente lo primero, y además lo viene en el enunciado, el tomar incluso si es preceptivo acciones legales. No sé si es que no ha perjudicado de alguna manera económicamente o veis algo en lo que tengamos que emprender acciones legales en el ayuntamiento contra el propio consorcio. Ahora mismo el perjuicio no es otro que el paso del tiempo, ¿no? El paso del tiempo que ha pasado y luego también pues, que hay una consideración no solamente con los técnicos municipales que se han fundamentado en otro tipo de documentos por los cuales pues, el consorcio debe prestar el servicio cuando un consorciado, como somos nosotros, se lo pide en las condiciones legalmente que se establecen. Habéis visto los informes que son muy completos, que se presentan y que se entienden que tiene que ser así. Entonces, bueno, pues es una reserva que se hace de cara a cualquier circunstancia que pueda pasar en el futuro. Sí, he visto, entre otras cosas, según el documento, lo que aparece es que parece ser que se toma una decisión de la propia presidencia del consorcio y no a través de la asamblea, que según los estatutos es quien debe tomar esta iniciativa. Entre otras cosas, bueno, pues ese es alguno de los puntos de procedimiento, más que yo ante eso tengo alguna pregunta. Por ejemplo, ¿tenemos algún tipo de acuerdo más con el consorcio desde el ayuntamiento? El del agua y el de la formación. Nosotros es que lo digo porque realmente entiendo que hay un agravio con respecto a otros municipios a los que sí se le está dando ese tipo de servicios, y si realmente el estar en el consorcio no aporta nada positivo al ayuntamiento, pues sinceramente no entendería qué hacemos ahí dentro del consorcio ya. Yo no soy yo quien tenga que defender al consorcio, ¿no? Que lleva muchísimos años ya prestando, yo creo que un servicio bastante bueno, tanto, como decía, en la gestión del ciclo integral del agua, como también los apoyos que hacen con los ayuntamientos con el tema de la formación, ¿no? Y para el empleo. En fin, ahora mismo sopesar otra cosa, la verdad es que es complicada, pero bueno, que dentro de este servicio que entendíamos que podía ser bueno para el municipio, pues no ha podido ser y emprenderemos otro camino a ver dónde nos lleva. ¿Alguna intervención más? Sí, cuando quiera. Bueno, nosotros vamos a votar también a favor de este punto. No obstante, tenemos que hacer hincapié en el segundo punto que aparecía en la documentación que se nos proporcionó, donde dice que se proceda por los servicios técnicos del Ayuntamiento a la elaboración de la correspondiente ordenanza para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley 7/22 de 8 de abril.
de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Entonces, la duda que tenemos, si se ha empezado ya con esos trámites para la elaboración de la correspondiente ordenanza fiscal, porque bueno, ya sabemos cómo van algunos plazos, cómo se piensa gestionar el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos para dar cumplimiento precisamente a esta ley, si estamos todavía en plazo de cumplir con lo que dice esta ley, o hay una fecha límite, porque de hecho ya hay otros pueblos que sí están recogiendo, por ejemplo, el contenedor marrón y otras recogidas selectivas. Entonces, un poco saber cómo está la situación como esto ya se sabía, aunque lo llevemos ahora a pleno, si ya se lleva algo adelantado de trabajo. El principal problema era que hasta que no tomásemos este acuerdo no se podía emprender por parte de los técnicos municipales la redacción de esa ordenanza y por eso pues, automáticamente ya se van a poner a realizarla. En cuanto a plazos, pues bueno, nos estamos encontrando un poco de todo, desde municipios que ya lo están ejecutando hasta otros que han aprobado ordenanza, pero la ordenanza no entrará en vigor hasta el mes de enero del año 26 y otros que están a mitad de camino y nosotros que, por decirlo de una forma, habíamos intentado la vía del consorcio que no se ha podido culminar y que ahora retomaremos la otra. O sea, es que hay un poco de todo conforme a esto. Una ley que sale en el año 2022, que es de aplicación del 22, pero que vamos todos un poco tarde. ¿Alguna intervención más? Nada, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. El punto cuarto es dar cuenta de las resoluciones desde el 1 del 4 del 25 al 30 del 4 del 25. El punto número 5, dar cuenta del informe de tesorería sobre la Ley 15/2010 de morosidad sobre el primer trimestre del año 25. Igualmente, el punto número 6, pero sobre el OAL de promoción económica y empleo correspondiente al primer trimestre del 25 igualmente. El punto número 7, dar cuenta de la ejecución trimestral del presupuesto del ayuntamiento correspondiente al primer trimestre. El punto número 8, dar cuenta de la ejecución trimestral del presupuesto también del OAL. El punto número 9, dar cuenta también de la ejecución trimestral del presupuesto de Emusur. El punto número 10, dar cuenta del presupuesto del plan presupuestario a medio plazo 2026-2028. El punto número 11, dación de cuenta del Pleno de resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local contrario a los reparos efectuados de 2024. El punto número 12, dar cuenta del informe de resumen anual de control financiero interno efectuado por la intervención municipal. Se ha recibido la información, entiendo que no hay. Pasamos a ruego y preguntas de los concejales. ¿Algún ruego? ¿Una pregunta? Sí, cuando quiera. Bueno, yo en primer lugar quería hacer referencia al punto número 12 de la actividad de control para pedir aclaración por quien corresponda acerca de las reiteradas llamadas de atención que realiza la intervención municipal sobre la falta de medios humanos y materiales en su departamento, lo que según la valoración que ese departamento hace en su informe pone en grave riesgo la recaudación de los ingresos públicos como fuente de recursos necesarios para corresponder con la atención a los servicios municipales. Al igual que hace la intervención, nosotros desde nuestra agrupación nos ofrecemos desde al equipo de gobierno para redactar el plan de acción preceptivo y con ello que se puedan gestionar el cobro de todos los impuestos, entre ellos, por ejemplo, también los alquileres de los arrendamientos de Musur y que se cobren de forma oportuna. Entonces, un poco es que se atienda la petición de la intervención y que se doten de los recursos y medios necesarios para que puedan desarrollar bien su trabajo. Continúo con otro asunto. Cambiando un poco de tema, quería hacer una breve introducción sobre la situación que hay con los proyectos fotovoltaicos aquí en el municipio. Empezando diciendo que el municipio pueda acoger tantos proyectos de tantas plantas fotovoltaicas como sea posible, siempre y cuando cumplan con la normativa y las autorizaciones correspondientes. Sabemos que no hay un límite legal establecido a nivel municipal sobre el número de proyectos que se puedan implantar en nuestro municipio, pero también sabemos que sí existen factores urbanísticos, ambientales y de gestión de la infraestructura eléctrica que pueden limitar la capacidad de acogida a estos proyectos. En principio, dada la situación actual de nuestro municipio, no se puede impedir la implantación de una planta fotovoltaica a nivel municipal, ya que la legislación lo permite, siempre y cuando
cumpla con todas las normativas y permisos vigentes y que respeten la implantación de estos proyectos en las zonas que determina, por ejemplo, el Ministerio, zonas de lugares de importancia comunitaria, zonas de especial conservación, de especial protección de aves, tal y como se recoge en la Red Natura 2000. Sin embargo, la normativa municipal, si ésta existiera, sí puede limitar o prohibir la instalación de estos proyectos en determinadas áreas como zonas de protección animal, suelo rústico protegido, áreas urbanas de alto valor histórico o paisajístico y terrenos agrícolas pues, de alta producción. Dicho esto, hay que decir que en España existen normativas ya a nivel municipal que prohíben y limitan la instalación de este tipo de proyectos. Habría que considerar algunos factores para que eso se diera al caso, como las autorizaciones administrativas, la capacidad de la infraestructura eléctrica, las necesidades energéticas del municipio, que en este caso, pues bueno, todos estos proyectos generan energía no para las zonas locales, sino para vender la energía a otras zonas de Europa. Pero también hay que valorar los factores de impacto ambiental, los cuales pues, se da la construcción y operación de las plantas fotovoltaicas que pueden tener un impacto ambiental y pueden ser evaluados y mitigados desde el ayuntamiento. También la aprobación local de estos proyectos dependen en gran grado, en un grado de condiciones urbanísticas y el impacto socioeconómico que puedan generar. En este caso volvemos a lo mismo, no van a aportar absolutamente prácticamente nada a nivel de puestos de trabajo y otros motivos, ¿no? La normativa urbanística, la legislación municipal y autonómica establece las zonas en las que se puede permitir la instalación de estas plantas fotovoltaicas, considerando aspectos como la densidad de población, la protección de espacios naturales y la distancia a zonas residenciales. Esto último que menciono, desgraciadamente, no se ha tenido en cuenta y como resultado ha tenido la desaprobación de los vecinos del entorno en el que se ha implantado la última planta fotovoltaica que se inauguró hace poco. ¿Puede el ayuntamiento poner limitaciones y prohibiciones específicas? La normativa española sí establece restricciones para la instalación de plantas fotovoltaicas en ciertos lugares, como he dicho antes, áreas protegidas, zonas de valor histórico, terrenos agrícolas. También pueden tener sus propias ordenanzas o reglamentos urbanísticos que regulen la ubicación y características de estas instalaciones energéticas, incluyendo estas propias plantas fotovoltaicas. El impacto ambiental y paisajístico, pues bueno, es obvio que va a tener un impacto ambiental y paisajístico aquí en el municipio, lo que puede ser objeto de evaluación y en algunos casos de rechace por parte de los ayuntamientos. En resumen, no es posible impedir la implantación general de una planta fotovoltaica a nivel municipal actualmente, pero sí existen restricciones y limitaciones en función de su ubicación, el impacto ambiental y paisajístico, la legislación local, si ésta existe y lo contempla. Centrándonos en esto último, sería conveniente que desde el ayuntamiento se modificara o implementara una normativa específica que regule en nuestro municipio este tipo de macroproyectos de energías renovables, limitando la implantación de estas con la finalidad de preservar y proteger nuestro entorno natural, agrícola y paisajístico. La capacidad del municipio para acoger un proyecto de plantas fotovoltaicas depende de la combinación de todos los factores mencionados anteriormente. Y aunque es cierto que no existe un número mágico para que se den los condicionantes, sí se puede dar una evaluación de la situación específica de cada municipio y la consecuente voluntad política de hacerlo posible. Por ello, ruego a este ayuntamiento a que su equipo de gobierno realice las gestiones necesarias para incluir en el Plan General de Ordenación Urbana una normativa que regule o limite la implantación de proyectos de energías renovables, especialmente de plantas fotovoltaicas, que es lo que está afectando aquí al municipio. Y también, aprovechando la coyuntura, me gustaría un poco reivindicar una propuesta que hizo en su día el grupo de Podemos para gestionar lo que es el parque periurbano del Cubillas, retomarlo para también pues, tener un paraguas a nivel de estos entornos que proteja a los mismos. Muchas gracias. Vale, gracias. Aunque sea un ruego en fin, yo te invitaría a que hablases con los técnicos municipales acerca de... Bueno, intenta hablar con todos y que te lo expliquen bien. Gracias. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Sí, cuando queráis. Sí, en relación a la zona azul que se ha pintado y señalizado, en esta mañana creo que ha finalizado, pues bueno, queríamos saber desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, porque mantuvimos una reunión todos los grupos de la oposición con la Asociación de Comerciantes. Hubo como una lluvia de ideas, de propuestas y alternativas al problema del aparcamiento público en el centro.
Pero bueno, saben que nosotros somos firmes defensores de la participación ciudadana, de que se tomen decisiones vinculantes, pero en ningún momento se nos había informado de este tema. Allí no había personal técnico para asesorar sobre este asunto y entendemos que una señalización de este tipo tiene que acompañarse, ¿no?, de al menos de una ordenanza. No sé el encaje legal que tiene, lo desconozco, y si nos puede alumbrar al respecto, porque pues, sobre que sea señalizado como zona azul, aunque sea con carácter gratuito, pero todos sabemos que bueno, la zona azul se puede usar de muchas maneras, pero la interpretación general es que es con cobro de ese espacio, con lo cual, ante el desconcierto y el caos que hay generado en la ciudadanía, pues yo pediría al alcalde, por favor, que nos informe del procedimiento. Gracias. Pues una zona que, en fin, de todas esas reuniones, como tú dices, de toda esa lluvia de ideas y hablando evidentemente con la policía municipal, con los técnicos de la policía municipal, lo que se ha llegado es ahora a buscar esos aparcamientos que no son zona azul como la podemos entender como en Granada previo pago de su importe, sino que lo que son es aparcamientos de tiempo limitado. Ya hay alguna experiencia aquí en el ayuntamiento, justo en el municipio, justo en la cabecera de metro. Hay algunos que tienen una duración máxima de 15 minutos, que se ha visto que funcionaba bien y, bueno, dentro de la idea que lanzó la propia asociación, pues se han buscado esas dos calles en principio para buscar ese aparcamiento de tiempo limitado que sí que se ajusta a la normativa que nosotros podemos aplicar, más allá del color que sea amarillo o que sea azul, ¿no? Pero en principio lo que vamos a hacer una vez que esté pintado, dar un tiempo prudencial para que la gente se vaya acostumbrando, o sea, no se va a multar desde el primer día y luego sobre todo pues que conozcamos todos cómo va a funcionar, porque es una medida para apoyar el comercio local. Como sabéis, el aparcamiento muchas veces es escaso, sobre todo en las zonas más comerciales, y por eso se han elegido esas dos calles en principio, aunque hay alguna más si el proyecto funciona bien. Y ya os digo, en cuanto hagamos esa campaña informativa, que ya la gente se habitúe un poco a verlo, pues haremos la prueba de cómo funciona y si funciona bien, pues lo mismo se puede extender un poco más o si es suficiente, quedarnos ahí. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Sí, a ver, es volver a lo mismo, pero no quiero entrar más porque ya lo ha hecho Andrés con el tema de las plantas fotovoltaicas. De hecho, esta mañana con nuestro portavoz del Parlamento andaluz y algún diputado andaluz más hemos estado en el panel en torno del pantano del Cubilla, hemos estado con la asociación de vecinos y con las asociaciones también de vecinos que contra el tema de la implantación de plantas fotovoltaicas de Cenes de la Vega, Santa Fe, Atarfe y Pinofuente. La cuestión es que los vecinos de Albolote se quejan de que se ha pedido algún tipo de documentación, algún tipo de información al ayuntamiento para hablar de los proyectos, de cuál es la situación de los proyectos, y dicen que no la tiene, dicen que la pidieron hace ya tiempo y no la tiene. Yo me he reunido con ellos por papeles. Yo te comento lo que me han dicho, que dicen que no tienen, que les gustaría tener esa información de cómo están los proyectos y no la tienen. Entonces, mi ruego va en que sean atendidos y que se les pase ese tipo de información a los vecinos, que son todos de la organización del Pantano del Cubilla. Luego tengo otro ruego con respecto al tema de la zona azul. Es cierto que nos enteramos en la reunión de la asociación de comerciantes, que fueron ellos los que nos comentaron y de hecho fueron ellos los que dijeron que era una de las propuestas del equipo de gobierno, la zona azul entre comillas, porque no es una zona azul como tal, sino una zona con un tipo de estacionamiento limitado. Y yo lo único que rogo al equipo de gobierno, que ya creo que hemos hablado alguna vez en petit comité sobre esto, es que se le informe al ciudadano antes y no demos lugar a tipos de comentarios que no tienen que, porque entre otras cosas creo que una de nuestras funciones aquí donde estamos precisamente no es alertar a los ciudadanos, sino tratar de calmarlos. Creo que hay que informar. Tenemos medios de comunicación y por lo tanto creo que deberíais de haber puesto esto a los medios de comunicación antes de que incluso los ciudadanos viesen la línea azul pintada, porque algunos estaban rompiendo ya las máquinas, que no existen. O sea, sí. Algunos estaban ya diciendo que había que romper máquinas que no existen. Es decir, la desinformación pues te crea un caos. Entonces, creo que no cuesta ningún trabajo, y más teniendo en cuenta que tenemos un periódico como el de Albolote Información o que tenemos la propia radio, como para hacer algo, los medios, las redes sociales, como para hacer algún tipo de comunicado previo diciendo que se va a hacer esto y se va a hacer a petición de la Asociación de Comerciantes y que va a estar en prueba. O sea, que vamos a probar a ver cómo funciona. Creo que incluso habría gente, evidentemente, que no lo entendería, pero habría también gente que entendería el que se intente hacer eso.
en mi opinión, y yo rogaría que el equipo de gobierno pues tenga más comunicación con los ciudadanos aprovechando las redes sociales. Gracias. Aprovecho yo también. Sí. En la Avenida Reyes Católicos se ha llevado a cabo a través del programa PFEA la mejora del acerado e Inbornales, donde se han replantado los árboles que a día de hoy es verdad que se encuentran bastante deteriorados y da la sensación de que se vayan a secar. No sabemos si es que hay un mal funcionamiento del sistema de riego, entonces yo creo que haría falta revisarlo. A su vez sorprende que en dicho programa de fomento agrario, el PFEA, con un presupuesto total de 209.000 euros, 985.017 euros, aparece bajo su denominación también incluido en su presupuesto la reforma del piso cuartel de la Guardia Civil. Entonces, agradeceríamos que aclarasen a lo mejor dicha reforma, que entiendo que no tenga que ver nada con este tipo de actuaciones, ¿no? El PFEA precisamente contempla un apartado dentro de lo que son sus cometidos, en donde una de las historias, uno de los trabajos que se pueden hacer dentro del PFEA, precisamente directamente con el Ministerio del Interior, es la reforma de las casas cuarteles. En eso, sí, en eso estamos trabajando, ya llevamos bastantes años y poco a poco estamos viendo cómo vamos arreglando poco a poco este cuartel, y lo que está beneficiando es que podamos tener aquí más Guardia Civil viviendo. ¿Vale? A ti. Ya, pues cuando queráis. Bueno, nosotros tenemos una pregunta sobre el día del apagón que hubo a nivel nacional. Queremos saber si aquí el Ayuntamiento de Albolote se reunió algún tipo de comité de emergencia o algo, por lo que si se pensó, se reunió, no tenemos conocimiento si hubo ese comité. Sí sabemos que, por ejemplo, Protección Civil tuvo un retén de personas que estuvieron colaborando en tareas como subir a las personas mayores a su vivienda o proporcionándole oxígeno a aquellos que lo necesitaban, yendo a UCIMESA. Pero este servicio terminó a las 10 de la noche, cuando la policía local terminó su turno. Entonces, nuestra pregunta es, ¿en ningún momento se contempló que la policía local, dadas las circunstancias, pudieran alargar su turno con el porcentaje de horas extras que esté estipulado? Pensamos que si en una situación como la que se dio ese día no se contempla un turno de noche, ¿cuándo se va a poner? Por otro lado, también al hilo de la policía local, ¿qué va a pasar con las fiestas del Chaparral? ¿Si va a haber un servicio de turno de noche o qué va a pasar? Pues estamos trabajando en continuo con la policía local, con los nuevos representantes sindicales, para intentar ir dejando al margen estos problemas que están surgiendo. Lo cierto es que sí que se están sacando esos cuadrantes con las noches a partir de las 10 con los servicios a partir de las 10 de la noche, pero no se está inscribiendo voluntariamente nadie. Entonces, pues bueno, estamos trabajando, como digo, con ellos, estamos reuniendo prácticamente en continuo para buscar la solución. El día de la Cruz no pudo ser, el día del apagón tampoco estaba contemplado porque no había esa noche reservada. Tampoco podemos hacer un cuadrante sobre la marcha, ni podemos pedirle a nadie sobre la marcha que eche más horas de las que está haciendo en función de los turnos, y estamos, como digo, pues intentando buscar la solución, ya no solamente de cara a la fiesta del Chaparral, que las tenemos ya la semana que viene, sino que también pues buscar la formulación de un cuadrante que nos permita tener al menos 4 o 5 noches a la semana cubiertas de esta forma. En cuanto lo tengamos, lo pasamos. Vale, pero la primera pregunta, el día del apagón, ¿el ayuntamiento tuvisteis algún tipo de reunión? Nos reunimos desde por la mañana, de las 12 y algo, que fue cuando se produjo el apagón. No se decretó ninguna alerta en conjunto con la Junta de Andalucía, como no tuvimos problemas graves que se supiera por lo menos en ese momento. Lo que sí que se planificó es los distintos retenes que efectivamente Protección Civil y Policía Local estuvieron trabajando prácticamente todo el día hasta ese horario, y tenemos que agradecerles ese trabajo, sobre todo a los voluntarios, que estuvieron ahí. Y como no hubo grandes incidencias, pues no se subió ese nivel de alarma, que sería el que hubiera provocado pues tener una especie de comisión. Lo que sí que estuvimos, en la medida de las posibilidades, porque la cobertura muchas veces iba y venía, estuvimos en contacto tanto con los jefes de policía local como de Protección Civil.
Bueno, pues desde aquí, pues eso, nuestro agradecimiento a Protección Civil, porque una vez más, pues sabemos que están ahí, que podemos contar con ellos y que hacen un servicio impagable. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Sí, cuando quiera. Bueno, buenas tardes. He visto que hay un corte de luz programado por Endesa Distribución para el día 12 de mayo, que si no me equivoco son 10 horas que van a estar algunos vecinos sin luz. Mi pregunta es si esos trabajos no se pueden hacer en horario nocturno. Pues al parecer no. Nosotros hacemos esas mismas preguntas cada vez que llegan, porque ciertamente están llegando comunicaciones, cosa que hace un tiempo era difícil. Sí que están llegando con tiempo, igualmente con Aguas Vira, y nuestra pregunta principal es esa: no se puede hacer en otro tipo de horarios que no afecte a los comercios, sobre todo, ¿no? Zonas comerciales, y hay algunas que es imposible por su planificación o por su forma de hacer el trabajo. Vale, y otra pregunta: los árboles de Paseo de Colón que se han cortado, que casualmente ha sido cuando ha hecho falta aparcamiento, la pregunta sería si esos árboles alguien ha determinado que están enfermos realmente. Sí, evidentemente, todos los árboles que al final o no se replantan o directamente se quitan, tienen su informe de medio ambiente, en el cual te dice cuál es el problema, y luego incluso se documenta una vez que se han cortado, se ve que estaban por dentro ya en muy mal estado, con cierto riesgo para la población incluso, y hay algunos que todavía no se han repuesto porque también tenemos una línea eléctrica que pasa en Paseo de Colón, si habéis visto, justo enfrente de la entidad bancaria, y hasta que no tengamos la autorización no podemos replantar. ¿Vale? ¿Podemos tener acceso a ese informe? Por supuesto que sí. Si queréis, cualquier mañana os pasáis por aquí por Medio Ambiente, y en el expediente ya te digo que está perfectamente documentado. Perfecto, gracias. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? ¿Nada? ¿Del público? ¿Algún ruego, alguna pregunta? Pues levantamos la sesión. Gracias.